10:01 minutos de la mañana, continuamos con más información aquí en Noticias Caracol en vivo. En las últimas horas hemos visto las medidas que tomó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, las comunicó a través de su cuenta de X, imponer aranceles del 30% a productos colombianos de importación. Después, hacia la noche, empezó a aparecer una declaración ya del presidente Daniel Noboa, declaración que consiguió el diario El Tiempo, donde dijo al final, y culmina este video que dura alrededor de 2 minutos desde Davos, que él y el presidente Petro, dice Noboa, están en distintas páginas, que han hablado sobre seguridad, que se han sentado a hablar sobre la frontera, sobre la presencia de grupos armados ilegales, pero que eso queda ahí, que no va más allá de una cooperación que es la que quiere tener, dice el Daniel Noboa, y que es la justificación y el argumento para imponer estos aranceles del 30% a productos colombianos. Recordemos que Colombia ya respondió, inclusive cortando el suministro de energía a través de una resolución. Es la decisión que toma Edwin Palma hacia el país ecuatoriano. Voy a saludar, vamos a enfocarnos en seguridad. Porque es el principal argumento que está utilizando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Luis Altamirano es excomandante general del ejército allí en Ecuador. General Altamirano, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo. Un buen día para usted. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia. Esta decisión del presidente Noboa, ¿sí corresponde a la realidad? Mira, que hay que tener una lectura política de estos hechos. Hay que recordar que el Ecuador culminó el año 2025 con el año más violento de la historia. El indicador de la tasa de homicidios lo refleja de esa forma. De igual forma, en otros delitos contra la vida, como secuestros y extorsiones, no ha habido realmente una mejora en las políticas impulsadas por el gobierno. Por otro lado, me parece que en esta estrategia política se ha buscado dar un mensaje. Recientemente el presidente suspendió sus largas vacaciones, retornó 2 días antes de culminar este plazo, en donde lanzó una operación militar en varias provincias de la costa ecuatoriana con la finalidad de buscar una mayor credibilidad de una política que ya viene siendo fragilizada por los bajos resultados. Pero ha habido un desgaste simbólico inclusive del aparato militar que no ha tenido la respuesta y acogida de forma general como la solución a los problemas, porque tampoco es esta la solución. Entonces me parece que el lanzamiento de esta mala idea, diría yo, ¿no? De colocar aranceles a Colombia está enmarcado justamente en este tipo de medidas en donde también se cambia la comunicación frente a una serie de procesos que han venido siendo cuestionados y que son ya de la coyuntura. Hay un caso en el Ecuador que cuestiona la situación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene parte de la responsabilidad de una gran penetración en la administración de justicia y que es aliado del gobierno. Por otro lado, tenemos un caso de testaferrismo serial, diríamos de esta forma, en la compra y venta de tierras del Estado a personas que están muy cercanas a funcionarios del gobierno y que vinculan a la propia secretaria de la Administración Pública. Sí. Por otro lado, tenemos el ataque a Mocolí, en donde vemos que hay una ineficiencia en la capacidad de los órganos del Estado de ir sobre las personas de alto vuelo, digamos así. Entonces, todo esto ha generado una gran desazón en la población y me parece que estos temas colocan en la conversación justamente para desviar la atención de estos focos de discusión política en el país. General Altamirano, esta es una salida de Noboa ante la crisis de seguridad que vive el país ecuatoriano. Estaba hablando con un periodista esta mañana de la Alianza Informativa Latinoamericana y nos comentaba que 2025, el año pasado, fue el año más violento en Ecuador. Y que hoy, al mismo tiempo, Noboa sufre muy fuertes críticas por el manejo de la seguridad interna o por la poca efectividad de sus políticas. Bueno, el problema es que no tenemos ni siquiera una política pública.
porque de acuerdo a las leyes nacionales, el Plan Nacional de Seguridad Integral tiene que ser presentado 90 días después de aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Esto no se cumplió ni durante el primer periodo del presidente, ni tampoco se lo ha hecho en este periodo. Hay que recordar que el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en el mes de agosto. Es decir, no tenemos ni siquiera objetivos, estrategias ni metas que puedan ser públicas con la finalidad de tener una evaluación desde la opinión pública o de quienes hacemos análisis. Entonces no existe una transparencia sobre la cual se pueda evaluar de cuál es el camino o la visión de largo plazo que tenga el gobierno. Entonces ahí reside ya uno de los primeros problemas en el manejo de la política de seguridad, en donde no hay una claridad de qué es lo que se está haciendo. Estos son estos golpes de timón, no para corregir un rumbo estratégico, sino para mantener los temas de una agenda comunicativa que le sea favorable al gobierno, porque muchas personas aplaudirán, pero no, esta no es la solución, porque también hay que recordar que en Davos, el propio presidente Noboa, en la participación de este foro, dijo que la cooperación era esencial, pero a la vuelta de la esquina sale imponiendo aranceles, cuando vemos también, porque hay que ser muy claros en esto, sin tener una tendencia política alguna, Colombia ha hecho un esfuerzo impresionante estos años. Hay que recordar que las capturas de droga en Colombia de estos 3 últimos años en forma secuencial han ido rompiendo récords históricos. Y de igual forma ha habido una cierta contención en el crecimiento de cultivos de droga si comparamos con los periodos de los 2 gobiernos anteriores, un periodo de 8 años del gobierno de Manuel Santos y el periodo de Iván Duque. Entonces también hay que verle en datos para poder esgrimir este tipo de justificativas que al final no ayudan en nada, generan zozobra, nos distrae y que de darse traerían otros efectos de carácter negativo, porque uno de esos efectos primarios es claramente el contrabando. General, es decir, si lo de adentro no funciona, echémosle la culpa a los de afuera, ¿es casi lo que hizo Noboa? Es una forma de proyectar las responsabilidades, porque no hay que olvidarse que lo que pasa en política exterior no es más que también una proyección de cómo se maneja la política interna. En la política interna del país, los grandes desafíos que ha tenido el presidente y que han resultado en fracaso son proyectados a la responsabilidad de la oposición o de otros actores. Entonces tenemos un gobierno que no genera transparencia. Mire, hay 2 sitios de verificación de información. El uno se conoce como Lupa Media, el otro Ecuador Chequea, que son bien serios, que no tienen tendencia política hoy que estamos en este mundo en donde se busca cooptar a los medios de comunicación y en donde prácticamente vemos que la mayor parte, por ejemplo, de una última información en términos de datos publicado por el gobierno, la mayor parte de la información, el 90%, estaba calificada de falsa, engañosa e inexacta. Entonces, hay una credibilidad que ya está siendo cuestionada. Proyectar la responsabilidad en los otros es una estrategia que se ha venido dando en la política interna. Entonces, lógicamente, esto de aquí también busca responsabilizar. Tenemos que ser muy claros. La vecindad con Colombia trae problemas. Trae problemas, pero no porque Colombia lo quiera. Es lo mismo. Tendríamos que decir lo propio de los grandes mercados de consumo. Por eso tiene que ser un trabajo de carácter integrado. Solo pensemos que si se utiliza este mismo razonamiento, hay que recordar que el 70% de la cocaína que llega a Europa sale por puertos ecuatorianos. Tranquilamente la Unión Europea diría que nos impone aranceles porque somos corresponsables de la llegada de esta cocaína a los mercados europeos. Pero esa no sería la solución, porque eso no sería sensato. Entonces, hagamos estas comparaciones, hay que actuar con equilibrio. Yo creo que aquí falta sensatez, falta equilibrio para visualizar de forma integrada un problema estructural que es bastante complejo y que no se soluciona con este tipo de medidas. Para ir dividiendo entonces, el gran diagnóstico es: en la frontera los grupos armados ilegales sí
pues están aumentando su operación, la preocupación e inseguridad es justificada. Después vamos a las responsabilidades, general Altamirano, pero y hacia allá voy precisamente, si en la frontera las disidencias, el Grupo Comuneros del Sur, bueno, tantos grupos armados ilegales que ha nombrado el presidente Daniel Noboa, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad en eso el otro lado, el lado colombiano? Mire, es un problema que no se puede determinar culpas, sino formas de cooperar, porque justamente cuando tenemos las jurisdicciones nacionales, una de las limitaciones que se tiene para combatir el crimen organizado transnacional son inclusive los regímenes jurídicos, son los mecanismos de cooperación o la dificultad de integración de las actividades operativas que tienen que tener los órganos que imponen la ley y el orden en cada uno de sus sectores. Entonces, son estos mecanismos a través de la integración, a través inclusive bueno, intercambio de información, de buscar legislación que pueda ser paralela para facilitar procesos entre los dos países. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que el conflicto que se está generando no ayuda absolutamente para nada. Hay una corresponsabilidad de los dos, porque bien también podría decirse que en el lado ecuatoriano han proliferado una serie de organizaciones y bandas delictivas que de hecho se ha fracturado en este último tiempo y que generan también un ambiente de inseguridad que cooptan y captan justamente estos flujos ilegales que están ligados con carteles, con mafias internacionales para el traslado de las drogas, ya sea a los puertos o hacia las playas ecuatorianas para mover en esto que se ha conocido en forma simplificada como las narcolanchas. Es decir, un problema que Claro. no se concreta exclusivamente a un país. Sí, ese es uno de también de los problemas más graves. 10, 13 minutos de la mañana. ¿Es un problema inédito en su experiencia como general? ¿Cómo les iba con las autoridades colombianas? ¿Esto alguna vez se ha dado, este problema de cooperación en seguridad en la frontera? Bueno, han existido algunas tensiones anteriormente, recuerde usted, yo resaltaría, por ejemplo, dos hechos, cuando se dieron las fumigaciones con glifosato desde Colombia, hubo un reclamo del Ecuador por la afectación que se daba en el lado ecuatoriano, especialmente en temas de salud y lógicamente también en temas agrarios. Esta fue un impasse que a la final se solucionó, pero tuvimos también el asunto de la incursión de fuerzas colombianas a territorio ecuatoriano en donde se encontraba Raúl Reyes, y esto también generó una tensión muy fuerte, en donde ahí hubo una permisividad o una falta de control del territorio, pero que tampoco justificaba una agresión de esta naturaleza. Porque, mire, es bueno tener reglas entre los países. Por más débiles que sean las reglas o que puedan ser debilitadas, hay que tomar en cuenta que es mejor tenerlas que no tenerlas. Entonces, este tipo de acciones, por ejemplo, en este caso, sí se vuelve inédito. Más allá de que va contra los marcos legales internacionales, contra lo que pueda determinar la Organización Mundial de Comercio, con lo que pueda determinar la CAN en términos de los acuerdos comerciales. Más allá de esto, no ayuda a un multilateralismo que en el mundo hoy se ve afectado por un cambio del centro geopolítico y, lógicamente, del direccionamiento de la política de los Estados Unidos. Entonces, las naciones pequeñas que no tenemos un peso específico, tenemos que buscar respetar justamente las reglas de juego. Y estas reglas de juego debe primar la aproximación para conversar, para alcanzar Sí. diálogos y favorecer la cooperación. General Altamirano, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol en Vivo. A ustedes muchas gracias, muy amable.